Amada iglesia, mientras estaba en aquel lugar esperando que Julio soltara lo que tenía que soltar, algo irrumpió mi corazón y son recuerdos de cuando comencé a dar mis primeros pasos en el Evangelio. Y es mi corazón que se llena de alegría al ver lo que no lo que yo he hecho, sino lo que Dios ha hecho en mi vida. Cada vez que tengo la oportunidad de pararme en un altar, el que sea, y poder predicar la palabra de Dios, para mí me llena de sumo gozo al ver que quien no tenía esperanza, quien tal vez no tenía salvación para muchos, quien solamente tenía un futuro y era parecerse a su padre o a su tío, hoy el Señor ha estipulado y ha declarado sobre mi vida salvación y estoy aquí presente ante ustedes y es por su gracia. Y yo celebro eso cada vez que me paro en un altar porque le doy gracias a Dios porque Él cambió mi historia gracias a un encuentro. No voy a ser muy extenso en la noche de hoy, así que acompáñeme rápido a la palabra de Dios en Hechos 9, del versículo del 3 al 5. Aleluya. Hechos 9, del versículo del 3 al 5. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Espíritu de Dios. Aleluya. Qué maravilloso es estar en la presencia de Dios. Qué maravilloso eres, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos, Espíritu de Dios. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó, soy yo, Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Amén. Es interesante que siempre que vamos a hablar de encuentros de Dios con alguien en la Biblia, tenemos que ir a este encuentro. Porque yo entiendo que este es el encuentro de los encuentros. Es un encuentro que fue definitivo en la vida de Saulo, que se convierte luego en Pablo. Es un encuentro que cambió la vida de Saulo de una manera sorprendente. Un hombre que era perseguidor de cristianos, un hombre que odiaba a los cristianos, buscaba la manera que fuera para perseguirlos, para encerrarlos, para apedrearlos. ¿Usted sabía que Saulo fue causante de la muerte de muchos de los que hablaban la palabra de Dios? Pues sí, ese era Saulo, ese era Pablo. Pero en una mañana cuando dice la palabra que se dirigía hacia Damasco, algo pasó en la vida de Pablo. Cuando hablamos de un encuentro, hablamos de lo siguiente, lo buscamos rapidito aquí. Encuentro es cuando sencillamente dos personas o dos objetos se encuentran, ¿verdad? Chocan o se dan, o por ejemplo, yo estoy caminando aquí y me encuentro con este púlpito o me encuentro con algo, pero es interesante que en una definición dice cuando dos cosas chocan. Y ese fue el encuentro que Pablo tuvo con la presencia de Dios. Fue un encuentro donde Pablo iba y la presencia de Dios choca con Pablo, choca con Saulo. Y es interesante porque, como dije, fue un encuentro que cambió la vida de una persona que no lo estaba buscando. Hay muchos tipos de encuentros. Hay encuentros donde tú has provocado ese encuentro. Yo llamo a Pastor Yosiel y le digo, Yosiel, ¿sabes qué? Tengo ganas de jugar dominó. Pues yo quiero encontrarme contigo para jugar dominó. Eso es un encuentro que yo planifiqué, que lo llevo planificando mucho tiempo. Y no se da, pero pronto se va a dar. Aleluya, es que somos nosotros dos jugando dominó nada más. Pero mira, ese es un tipo de encuentro, pero hay encuentros que tú no provocas, pero aún así ocurren. Y ese fue el encuentro que Pablo tuvo con la presencia de Dios. Pablo iba destinado, dice la palabra, y en esos versículos anteriores dice que Pablo llevaba cartas. ¿Para qué eran aquellas cartas? Aquellas cartas sencillamente eran para poder encarcelar a todo aquel que estuviera hablando de la palabra de Dios. Y quiero hacerle este breve resumen de la vida de Pablo. Pablo estaba persiguiendo a los que Jesús dejó, hablando de lo que Jesús había hecho. Pablo aborrecía lo que Jesús había hecho y ahora que Jesús no estaba, que ellos pensaban que lo habían matado,
Ahora aborrecía a todo aquel que quedaba hablando de lo que Jesús había hecho y de lo que había de hacer. Ese era Pablo. Y Pablo iba en una caravana porque no iba solo. Iba en una caravana. Y es interesante que en esa caravana pasó algo interesante. Dice la palabra que bajó una luz del cielo. Impactó de tal manera a Pablo que lo dejó ciego. La luz fue tan y tan fuerte que lo dejó ciego. Pablo chocó con la presencia del Señor. Entonces, ¿qué pasa en la vida de Pablo? Entonces Pablo de judío comenzó a ser cristiano. De fariseo se convirtió en apóstol. De ser perseguidor a ser perseguido. De encadenar cristiano a ser encadenado por Cristo. De querer dar muerte a la iglesia a morir predicando de ella. De ser Saulo a ser Pablo. Y es interesante porque eso mismo pasa en nuestras vidas. ¿Cuántos han tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios? Qué bonito es ese encuentro, ¿verdad? Tal vez el de nosotros no fue tan brusco como el de Pablo, pero todos hemos tenido un encuentro con el Señor. Y si tú, que me estás viendo en las redes sociales o que estás aquí, todavía no has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, yo te invito a que hoy ores para que ese Espíritu Santo de Dios se encuentre contigo y pueda ser transformado de la manera que Él quiere que seas transformado. Y es el encuentro lo que nos hace profetizar, es el encuentro lo que nos hace hablar, es el encuentro lo que nos hace, lo que nos crea convicción en nuestras vidas de lo que Dios puede hacer en ellas. Es ese encuentro que me lleva a mí o lleva a cualquiera de los predicadores de la casa o cualquier evangelista, cualquier predicador, evangelista o misionero que lo lleva a llevar el mensaje. Porque ese encuentro crea en nosotros convicción de decir y querer decir, como decía Pablo, si lo hizo conmigo lo puede hacer contigo. Entonces, es el encuentro entonces el inicio de todo, no solamente en la vida de Pablo, sino que en nuestras vidas. Ese encuentro es el primer momento donde Dios decide cambiar nuestra historia. Es el encuentro en el primer momento donde Dios dice, ok, ahí va Xavier y yo quiero que él está caminando en una dirección, pero yo quiero cambiar su dirección. Y ese encuentro está lleno de misericordia. Sí, el encuentro que Dios tiene con Pablo está lleno de misericordia. Usted dirá, misericordia, misericordia. Pablo podía seguir persiguiendo a los cristianos, pero Dios decidió tener misericordia. Misericordia de Pablo. Misericordia de todos aquellos que tal vez Pablo iba a seguir matando, seguir persiguiendo y cancelando. Decidió tener misericordia. Y es ahí donde tenemos que detenernos un momento. Y hablar y pensar y recordar que lo que nos tiene hoy en este lugar o en donde quiera que estemos, hablando y escuchando la palabra de Dios y siendo convencidos y estando convencidos de que hay un Dios que vive, fue un encuentro de misericordia. Fue ese encuentro de misericordia. La cruz del Calvario fue un encuentro donde pudimos ver la misericordia, la gracia y la sangre de Jesús en aquel lugar. Fue un encuentro. La cruz se convierte en un lugar de condena, en un lugar de muerte, en un lugar de encuentro. Porque es a través de ella y solo a través de ella que tenemos nuestra resurrección, que tenemos vida eterna. Es la cruz. Entonces, si venimos a comenzar a analizar todo bajo la expectativa o en la lupa del encuentro, todo tiene que ver con un encuentro. La palabra dice, venid a mí todos los que estén cansados, todos los que estén agotados. O sea que Dios quiere, siempre ha querido tener un encuentro con nosotros. Todo comienza en un encuentro. Como les dije, y quiero resumirles lo que dice el diccionario, no lo que digo yo, lo que dice el diccionario. Encuentro, acto de coincidir en un punto, dos o más cosas. Pero esto fue lo que me llenó de entusiasmo. Y es cuando dice, a veces un encuentro también es cuando chocan una cosa y otra. Cuando usted... ¿Dónde está Yulay? Yulay está por ahí, ¿verdad? Yulay y yo, que somos los últimos que yo creo que hemos chocado en la iglesia. Cuando usted choca, usted no lo siente nada cómodo, crean. Cuando usted choca con algo, usted no se siente nada cómodo. A veces los encuentros con Dios no son nada cómodos. Si resumimos el encuentro de Pablo con Dios, no fue nada cómodo. ¿Usted sabe lo que es eso? Hubiera sido más lindo que lo llamara y se le presentara y dijera, mira, pero no, Dios decidió tener un encuentro donde no le iba a parecer a Pablo
donde no le iba a parecer a Pablo bastante atractivo, pero como quiera fue un encuentro. A veces pasa eso en nuestras vidas, a veces Dios toca en nuestras vidas y nos trae una palabra que tal vez no la reconocemos en el momento porque no es familiar, pero es un encuentro de Dios. Lo interesante de esta historia es ver a Pablo transformado de acuerdo a este encuentro. Porque el Pablo que leíamos anteriormente en Hechos era un Pablo perseguidor, era un Pablo que odiaba a aquel que predicaba la palabra de Dios. Dice el versículo 1 de Hechos 9, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Palabra fuerte, respirando aún amenaza. ¿Sabe que el tipo no quería mucho a esa gente? El tipo iba decidido a solamente una cosa. Aleluya. Es el mismo que le pidió cartas para, a pesar de todo lo que había hecho, era el mismo que todavía pedía cartas para encarcelar a los discípulos de Dios. Y es en ese encuentro que aquel hombre que su único propósito en aquel momento era ir contra los cristianos y aquellos que predicaban la palabra, fue impactado con la presencia de Dios. Eso que impactó en aquel momento la vida de Pablo, la vida de Saulo, está en este lugar. ¿Te escuchó bien? Aquello que impactó la vida de Saulo en aquel momento, por su gracia, por su misericordia, hoy está en este lugar. Y tenemos que reconocer eso. La gloria de Dios vive entre nosotros. Su Espíritu Santo se pasea a través de nosotros. O sea que si tú necesitas que tu vida sea impactada, pídeselo. Porque la misma gloria que impactó la vida de Saulo está en este lugar, en esta noche. Y quiero rápidamente repasar qué trae un encuentro. Lo primero que trae un encuentro es la confrontación. ¿Por qué confrontación? Lo primero que hizo Dios con Saulo fue confrontarlo. Mandó su luz, lo dejó ciego. Lo sacó de donde estaba y lo dejó ciego. Y mira si fue así que Saulo dice, que le dice a Saulo, Dios le dice a Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay ahí una confrontación. Lo confrontó, le dijo, ¿sabes qué? Párate ahí. En palabras puertorriqueñas, párate ahí, detente. Hey, detente. En palabras más puertorriqueñas, le hizo un estate quieto. Lo primero que trae un encuentro es confrontación. En Pablo fue la confrontación de que se cayó del caballo y perdió su vista. En nuestras vidas es confrontar nuestra vida actual. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Eso es lo que trae un encuentro con Dios. Confronta. Esa gente que dice, pues me pasó por el lado, me pasó por la frente en mi vida, lo que he hecho, lo que he dicho. Hay una confrontación en ese momento. Llegó el encuentro y llegó una confrontación de Dios. Cuando Dios habla a mi vida por primera vez, hubo una confrontación. Dios me leyó una cartilla de todo lo que yo había hecho en mi vida. Entonces mi corazón en ese momento tuvo miedo. Yo entiendo que cuando Saulo escucha, ve la luz, está viendo algo sobrenatural. Y después escucha la voz y que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, espérate, aquí algo pasa. Y es en ese momento que yo imagino que Pablo dice, se apretó la cosa. Pero no se queda ahí. Porque tal vez estemos viviendo nuestro peor momento. Tal vez estás en tu peor situación sentimental. Tal vez estás a punto de darte por vencido. Pero hoy Dios viene al encuentro y trae confrontación a tu vida. ¿Para qué la confrontación? Saulo no se quedó en esa condición de ciego. La palabra dice que tuvo 3 días sin comer y sin beber agua. 3 días.
¿Para qué Jesús trae confrontación a nuestras vidas? Para decirnos, ¿sabes qué? Lo que estás viviendo ahora es el ahora. Pero si confías en mí, el mañana va a ser diferente. Si confías en mí, lo que estás viviendo hoy va a dejar de ser tu presente para ser tu pasado. Porque en tu presente Él se quiere glorificar, para entonces poder afectar tu futuro. Fue lo que pasó con Pablo. Jesús impactó su presente para trabajar en su presente para poder impactar su futuro. Fue lo que hizo. Es lo que quiere hacer Jesús cuando tiene un encuentro con nuestras vidas. Ya tu pasado, ya tu presente que estás viviendo ahora va a quedar en un pasado. Porque yo estoy impactando tu presente porque quiero mejorar tu futuro. Es lo que trae la gracia, es lo que trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Por eso es que hoy yo me junto con ustedes, con la Iglesia Emmanuel y todo aquel que nos está viendo por las redes sociales, y declaro que luego de un encuentro con Dios, todo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Lo segundo que pasa en un encuentro con Dios es que buscamos identificar qué nos ocurre. En versículo 5, Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta, yo soy Jesús el mismo a quien estás persiguiendo. Luego de un encuentro, luego de la confrontación, viene la revelación. Saulo tiene un encuentro, tiene una confrontación, luego de la confrontación viene la revelación de quién es quien se está encontrando contigo. En medio del encuentro, luego de la confrontación, viene la revelación de quién se está encontrando contigo. Viene la voz de Dios que te dice, oye, tranquilo, no tengas miedo, soy yo. En este caso le dijo a Saulo, sí, yo soy, ¿sabes quién soy? El que tú estás persiguiendo. Con el que pediste carta, para el que pediste carta para matar a los que quedan ahí hablando de mi palabra, ese soy yo. Aquel que tú crees que no existe y que lo mataron en la cruz del Calvario, ese soy yo. Y yo me imagino que ahí Pablo dijo, ahora sí estoy en problema. Porque venga una persona que me diga, yo vengo de parte del Señor, pues para mí es algo que yo lo mando a arrestar. Pero que yo tenga una confrontación donde yo pierda mi vista, caiga de mi caballo y una voz que nadie, que no reconozco, que nunca había escuchado antes, me habla, aquí hay algo diferente pasando. Y es lo que pasa en el encuentro con Dios. Tal vez estamos acostumbrados a escuchar voces de mentira que nos dicen que vamos a fracasar, que no vamos a salir del lugar de donde estamos. Pero cuando viene la confrontación de Dios y viene la revelación lo que trae son las palabras contrarias a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Eres vencedor, eres mi hijo, eres amado, eres deseado. Son las palabras que vienen en una revelación cuando traemos en un encuentro con Dios. Y yo le digo, soy Jesús, al que has perseguido, al que estás persiguiendo. Para Saulo era nuevo lo que estaba experimentando. No supo tal vez identificar rápidamente lo que había chocado porque no le era familiar. Cuando no hemos tenido un encuentro con Dios, el encuentro puede traer confusión a nuestras vidas. Porque cuando escuchamos hablar una voz a la cual no estamos familiarizados, no vamos a saber identificar. Por eso tenemos que buscar encontrarnos con Dios y buscar su presencia. Para cuando Él nos venga a encontrar y escuchemos su voz, podamos identificar que es nuestro Padre, que es Él. Pablo no tenía ningún conocimiento. Todo cambia. Todo tiene que cambiar. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, escucha lo que dice el Espíritu del Señor, escucha lo que dice esto. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es la palabra de Dios. La misma palabra de Dios lo dice. Segunda de Corintios. Por cuanto nosotros mirando con cara destapada, aleluya. Adoramos, Señor. Miramos como un espejo y veremos la gloria del Señor. Y a través de esa gloria, ¿qué pasa, iglesia?
somos transformados. ¿Para qué es el encuentro? ¿Solamente para confrontar? ¿Solamente para que Dios nos hable? El encuentro es para transformar. El encuentro es para transformar nuestras vidas, para transformar nuestro presente. ¿Qué tenemos que hacer para el encuentro? Buscarle. Ser intencionales. Como les dije y empecé hablando, hay dos diferentes encuentros. Está el encuentro que tuvo Pablo, que fue un encuentro que donde chocó con la gloria de Dios. Pero está el encuentro que gracias a la cruz de Calvario tú y yo podemos tener hoy. Y es ir abiertamente ante la presencia de Dios y decirle: Señor, estoy aquí y quiero encontrarme contigo. Porque quiero que a través de ese encuentro pueda ser yo transformado. Lo tercero que ocurre es que recibimos la instrucción que cambiará nuestro futuro. Levántate y entra a la ciudad, allí te dirán lo que debes de hacer. Eso fue una tras otra. Le dijo: soy yo, Jesús es el que persigue. Y luego levántate y ve a la ciudad y ya te van a decir lo que tienes que hacer. Cuarto, la consecuencia del encuentro te hará pensar que todo terminó, ya que nada será igual. Yo me imagino los pensamientos de Pablo en ese momento. Wow, me voy a quedar ciego. Por culpa de estar yo persiguiendo este día, me voy a quedar ciego ahora para toda la vida. Me voy a quedar sin vista. Todo terminó. Dice la palabra que allí pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber nada. La preocupación que tiene que haber tenido Pablo en aquel momento. Wow. Ya obviamente debía saber que Cristo era poderoso, ¿verdad? Que realmente lo que había perseguido era real. Pero por la misericordia de Dios, por eso le digo que este encuentro es de misericordia. La quinta cosa que pasó y que va a pasar en nuestras vidas es que llegará el cumplimiento de la promesa que un encuentro con Él te cambiará la vida entera. Yo te puedo asegurar a ti que un encuentro con Dios va a cambiar tu vida entera. La va a cambiar, lo hizo conmigo. Lo puede hacer contigo. Un encuentro con nuestro Creador no solamente cambia algo en nuestras vidas, sino que cambia algo a nuestro alrededor. La palabra dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuándo es eso? Después de un encuentro. Me da gracia porque el mismo Jesús, cuando hablaba y le preguntan: ¿sabes qué? Nos hemos visto el Padre. Y estoy para la oración de él, le dice: no, tanto tiempo andando conmigo y tú me dices a mí que no has visto el Padre. ¿Qué hizo Jesús con los 12 discípulos? Aparte de escogerlos, aparte de mentorearlos, aparte de enseñarles la palabra, de hacerlos lo que fueron, Jesús se encontró con ellos. ¿Para qué vino Jesús realmente a la tierra? ¿Solamente para morir o también para encontrarse con nosotros? Amamos y bendecimos y glorificamos la vida de un Dios que su misericordia es tanta y tanta y tanta y tanta que decidió venir Él mismo a encontrarse con sus hijos. Cada vez que usted tenga la oportunidad de hablar con alguien de Dios, dígale: ¿sabes qué? Él te ama tanto que no bastó con hablar a través de los profetas, no bastó con mostrarse a través de todos aquellos hombres de Dios, sino que un día decidió venir al mundo para encontrarse contigo. Ese es el evangelio que Cristo vino a predicar. Un evangelio de encuentro, un encuentro que, ¿qué pasa? Un Pedro se convirtió de ser un pescador de hombres, de ser un pescador regular, a un pescador de hombres. Un encuentro que transformó no solamente la vida de aquellos 12, sino de todo aquel que podía ser impactado con la gloria de Dios que Jesús cargaba.
Y es hora que ese encuentro, hablaba con mi esposa de camino, me contaba una situación del trabajo, y yo le decía, ¿sabes qué? Es hora de que ese encuentro no solamente quede un recuerdo que pasó en nuestras vidas, sino que ese encuentro sea tan brutal en nuestras vidas que comience a afectar a los que nos rodean. Eso era Jesús. Dice que con la sombra de Pedro, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó a Pedro? ¿Qué fue lo único diferente que tuvo Pedro? ¿Que tuvo un qué? Es hora, iglesia, de que lo que hemos encontrado, los que nos hemos encontrado con Dios, algo a nuestro alrededor comience a pasar. Que ya la iglesia que se ha encontrado con Dios comience a crear alrededor de ella encuentros de gente que no necesariamente venga a esta iglesia, de gente de tu trabajo, de gente de tu universidad, que puedan encontrarse con Dios a través de tu encuentro. Eso es lo que ir y hacer discípulos a las naciones. Esto es bueno, iglesia. Este instrumento que yo tengo en las manos es magnífico, porque nos hace escuchar más alto. Pero esto no te da poder. Esto no te pone en un escalón más alto que nadie. Esto es un instrumento. Cuando hay un lugar como este, que hay mucha gente, si yo hablo así, tal vez el que está ahí abajo no me escucha. ¿Tú sabes cuál es el mayor instrumento? No es este. ¿Tú sabes cuál es el mayor instrumento que tenemos? La convicción del encuentro que tuvimos un día. La convicción de que si fuimos encontrados, fuimos renovados, fuimos confrontados y hoy somos salvos. Y gracias a ese encuentro vamos a predicar de lo que pudo hacer en nuestras vidas y lo que va a hacer en tu vida. Ya, no voy a decir más nada. Sí, pero es que tenemos que quitarnos ese tabú en nuestras vidas, que esto puede ser algo que no. Para mí es más importante. Mira, a mí me encanta adorar. Y a mí me encanta cuando yo puedo ver a los adoradores de esta casa, que no necesariamente, ¿cómo es que se llama el muchacho? Se me olvida el nombre de él, el que adora. No es Yuray, el otro. ¿Ah? Manny. Ustedes han tenido la oportunidad de ver a Manny cuando no está aquí al frente. ¿Lo han visto? Manny adora de la misma manera que adora aquí, adora allá abajo. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro. Y ese encuentro le enseñó que no necesita estar aquí para adorar. Yo adoro de la misma manera ahí que como si estuviera predicando. ¿Por qué? Porque yo he entendido que lo que yo cargo en ese encuentro. ¿Cuándo tenemos encuentros? Los domingos podemos tener un encuentro. Amén. Gloria a Dios por los domingos, por el encuentro del domingo. Pero en nuestras casas, en nuestras habitaciones, busquemos encontrarnos con Dios para que ese encuentro pueda impactar la vida de los demás. Porque si no, no estamos haciendo nada, iglesia. Si no somos... Aleluya. De perseguidor a libertador. De opresor a hablar verdad de Dios. ¿Usted no desea esos encuentros para alguien que está alrededor de usted? ¿Usted no desea eso para alguien? Yo lo deseo para muchas personas, hasta de mi familia. No es portarse, no es calificarse uno mismo diferente a los demás. Y entonces ser diferente a los demás y no pasarte. No. Es que lo que tú cargas puede afectar al que está a tu lado. Que tal vez el que está a tu lado no venga a la iglesia, pero que pueda ver en ti que verdaderamente ese encuentro, igual que Pablo, transformó tu vida, transformó tu presente. Entonces tu presente que era erróneo se convirtió en tu pasado, entonces tu futuro, porque el presente nuevo de Dios viene a afectar tu futuro. ¿Qué puede hacer en nuestras vidas? Sencillo, cambiar nuestro presente. De miserable a vencedor. De esclavitud a libertad. De enfermedad a sanidad. De depresión a felicidad y confianza en Dios. De tristeza a alegría. De Jesús en tu vida. Ya voy a terminar. Si los adoradores quieren subir, ya voy a terminar. Y es algo maravilloso poder leer que gracias a aquel hombre que
En un momento se llamó Saulo y después se llamó Pablo. Hubo un antes y un después, ¿verdad? Usted no se ha puesto a pensar que después de Pablo, ¿verdad? La historia cambia porque obviamente el hombre tiene un poder, tiene una inteligencia. Pero, ¿qué causó el encuentro que has tenido con Dios en tu vida? ¿Hace cuánto no piensas en eso? ¿Hace cuánto no piensas en eso? ¿Qué causó el encuentro que tuve con Dios en mi vida? ¿Qué causó? ¿Qué abandonaste que muchos decías que no podías abandonar? ¿Qué dejaste que la gente decía, no, tú vas a ser esclavo de eso toda la vida? A mí me encanta, yo amo hablar con Charlie. Charlie, levanta la mano ahí, ese nene lindo que está ahí. Porque cada vez que él me cuenta de cómo él era antes, yo miro a mi papá. Bueno, él sabe que yo lo amo como si fuera el viejo mío. Mi papá, Oscar Mercado, si me está escuchando, él ama que yo hable de él. Mi papá desayunaba una empanadilla de pizza todas las mañanas. Y cogía un vasito de Don Q de ese, anuncio no pagado. Y dentro del café lo echaba. Y almorzaba con 5 o 6 cervezas. Mi papá era alcohólico. Mi papá una vez lo tuvimos que buscar en el puente del Expreso, casi muerto así. Yo tenía 13 años, yo tuve que guiar un carro que yo no sabía ni guiar, ni tenía licencia. Porque mi papá lo había, de tan alcoholizado que estaba, había perdido la conciencia. Al otro día ni se acordaba de dónde estaba. Mi papá vivió muchas situaciones por el alcohol. Y yo no sé si yo le he hablado antes, pero lo voy a hablar. Estoy como el pastor. Pastor, cosas que hablamos, lo seguimos hablando porque son testimonios. Pero mi papá un día, mi hermana, lo invita a la iglesia. Y mi papá ni lento ni perezoso le dijo, ¿sabes qué? No, que voy para la iglesia. Yo para la iglesia. Si yo lo que voy es a beber ahora, ya tú verás. Mi papá, nos fuimos nosotros a la iglesia. Y mi papá tenía una guagua que hacía mucho ruido porque era diésel. Y yo estaba ese día en la cabina de sonido de la iglesia. Era una iglesia de doble piso. Y yo escucho la guagua y yo le hago señas a mi hermana, ahí está papi. Y mi hermana me dice, y mi papá entró por la puerta de la iglesia. Nosotros siempre nos sentamos donde está Daria ahí. Se sentó en la silla. Y estaba Loren, yo no sé si Loren está por aquí hoy. Y Loren ese día estaba predicando en mi iglesia. Eso fueron como 10 años atrás. Así que Loren no es tan joven nada como se ve. Yo le digo eso siempre porque es la verdad. Me predicaban a mí los campamentos de jóvenes, imagínate. Y Loren está predicando y hace un llamado. Y adivina quién fue el primero que se paró a frente del altar. Mi papá. Loren extiende sus manos, comienza a orar por él. La presencia de Dios comienza a surgir en su vida. Mi papá literalmente lo tuvimos que llevar cargado de la iglesia. Cuando lo logramos como a las 3 de la mañana estabilizar en la casa, que dejó de llorar. Mi papá lo que decía es que yo no sé cómo yo llegué a la iglesia. Yo no le estoy hablando de Pablo porque para mí no es conocido. Yo le estoy hablando de un Dios que quiere tener encuentros contigo, de un Dios que es real, de un Dios que está interesado hoy en encontrarse y cambiar tu rumbo. Que si aunque te han dicho por mucho tiempo que no tiene sentido tu vida, que estás perdido, hoy yo te pido que tengas un encuentro con el Dios que te va a dar sentido a tu vida y que te dice, eres mío y eres útil en mis manos. Y mi papá decía, ¿sabes qué? No sé cómo llegar a la iglesia. Mi papá lo último que recuerda de aquella noche es cuando se dobló a ponerse los zapatos y cuando abrió los ojos estaba llorando en el altar. ¿Quién hizo eso? El mismo Dios que tuvo un encuentro con Pablo. El mismo Dios que no ha terminado el trabajo, que todavía ama a su iglesia, que todavía ama a sus hijos y está interesado en encontrarse con ellos. Por eso cuando Dios me dio esta palabra, el pastor se acercó a mí, me pidió que pudiera traer esta palabra. Para mí fue Dari me dijo el tema, hasta relajando, me dijo, puedes hablar del encuentro. Y yo lo tomé y mientras escribía la prédica, pensaba en lo que Dios había hecho en la vida de mi papá. En lo que Dios ha hecho en la vida de un Charlie.
en lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de Pastor Josiel, de Pastor Genso, de todos los que estamos aquí. Si yo abro este altar y pongo este micrófono aquí y pido que cada uno de ustedes puedan contar lo que Dios hizo con ustedes, yo sé que esto se va a llenar y no vamos a terminar hoy. Pero ¿qué pasa? Eso está bonito, hablar de nuestro testimonio, pero ¿qué hacemos con ese encuentro? Un encuentro con Dios siempre traerá cambios. Siempre serás bendecido por el encuentro. Ora a Dios y pídele en un encuentro, porque es solo ahí que recibirás la verdad de lo que es andar con Él. En su presencia es ahí que serás más que vencedor. Es ahí que serás invertido con su poder. Quedarás ciego a lo que todo este tiempo has visto, para poder ver luego lo que Él quiere que veas. Ponte de pie, iglesia. Y mira lo maravilloso de esta historia. Hechos 9, versículo 18. Dice: de inmediato algo que parecía escamas cayó de sus ojos y recobró la vista. Saulo se levantó. ¿Qué dice? Y fue bautizado. Las escamas que han sido puestas sobre tus ojos no son para la eternidad, son para que en el momento que las pierdas puedas recibir algo de parte de Dios. Cierra tus ojos, iglesia. Serás transformado a través de un encuentro. Si en esta noche has sentido muy fuerte este mensaje y necesitas tener un encuentro, no con quien vaya a orar por ti, sino con el Dios que está en este lugar, que está interesado en encontrarse contigo. O si necesitas un encuentro porque sí, porque lo amas, porque lo necesitas, porque sabes que es en Él donde puedes recibir restauración, perdón y vida nueva, el altar está abierto en este lugar. Aleluya. Pasa, Él quiere encontrarse contigo. El encuentro es el lugar donde somos transformados, donde todo lo que habla a nuestro alrededor calla y solamente tiene poder lo que Él dice de nosotros. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Qué lindo eres, Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, no hay nada. Padre, te adoramos y te bendecimos. Mejor, Te damos toda gloria y toda honra, Espíritu de Dios, porque tú eres el único merecedor. Eres por quien vivimos, eres por quien clamamos, eres por quien rogamos, eres por quien vivimos y damos gloria a ti, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por esta iglesia. Gracias por lo que tú has de hacer, Señor. Gracias por cada una de las personas, Señor, y yo declaro que tú reafirmas su encuentro, Señor. Aleluya. Padre, que su encuentro se convierta, Señor, en el momento donde vidas son transformadas, Señor. Aleluya. A través de ese encuentro, Padre. Yo te pido y sé y estoy convencido que ese encuentro no se queda solamente con Pablo, sino, Señor, que trascienda este lugar, que trascienda esta hora, trascienda este siglo, Señor. Aleluya. Y que tú buscas encontrarte con sus hijos, Señor, para transformar sus vidas, Señor. Y que haya un antes y un después, Padre. Te doy gracias, Señor. Te bendigo y te doy toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Seguimos adorando, iglesia.